Vamos a entrar ahora a la palabra. En esta mañana el Señor pone en mi corazón de hablar sobre el amor del esposo, refiriéndonos a Jesús. En el Antiguo Testamento podemos ver a lo largo de toda la Escritura de que la relación de Jesús, o perdón, la relación de... Pido perdón porque Jesús no estaba en el Antiguo Testamento como tal, sino que estaba como el Verbo. Dice la palabra en Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, hasta que se introduce en el mundo como Hijo y entonces su nombre es Jesús. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, la relación de Dios, el Padre, eh, con su pueblo es comparado con una relación de un esposo con su esposa. Y podemos ver esto como a través de los profetas de todo el Antiguo Testamento, pues le va de alguna manera el Señor les va diciendo características de esta relación. Principalmente Dios se queja de cómo está siendo esta relación de su pueblo hacia Él, porque Él los ha comprado, Él los ha redimido, Él los ha libertado, Él los ha escogido, pudiendo haber escogido a cualquier otro pueblo, pero escogió ese pueblo para Él mismo. Y, y entonces, pues, quiero que entremos un poquito en contexto de cómo eran antiguamente los matrimonios. Hoy en día, quien escoge son las mujeres. Mi tío lo decía así. Él contaba que cuando él era jovencito iban al baile y dice, y tú te pretendías a las chicas, pero al final era la chica la que elegía, decía sí o decía no. Él lo decía así, él era muy gracioso y él decía que iba al baile y le decía a esta que estaban todas sentadas, le decía, ¿quieres bailar? Y ella le decía sí o decía no. Dice, entonces no elegíamos nosotros, elegían ellas. Sonríe, Jesús te ama. Pero en la antigüedad, muchos de los matrimonios, no solamente judíos, sino en todo el mundo, eran concertados. Eran los padres quien ya trataba con la familia para darle a su hija como esposa para su hijo. En la mayoría de los casos era así. Hasta hace poco lo hemos visto también en el pueblo gitano, donde se casan entre primos, entre familiares. Lo hemos visto en la historia en los reyes, como un rey se casa con, o sea, un príncipe o rey se casa con la hija de un rey que no conoce, pero ya ha sido concertado. Pero eso también sucedía en el resto de la sociedad, prácticamente en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque había cierto temor, temor a lo desconocido y al mismo tiempo temor a otras culturas, temor a otras gentes que quizás estuvieran fuera o lo que sea. Y entonces lo que sucedía es que hacían convenios con una familia que conocían y que estimaban que era de bien, que podía darle un bien a su hija, que si su hija iba a estar bien en esa familia. O como el rey Salomón, que para buscar la paz con todos los reinos de alrededor, pues se casó con las hijas de todos los reyes de alrededor. Y entonces, claro, si ese rey de alrededor venía contra Israel, contra Salomón, pues evidentemente estaba yendo contra su propia hija. O sea, de alguna manera no podía ser, ¿no? Que viniera a atacar a su hija. Claro. Entonces se hacían estos convenios y se hacían estas cosas. Pero esto fue no solamente en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, sino que lo vemos alrededor de la historia, podemos mirar, en todas las culturas se ha hecho así. Me estoy acordando también de una historia que esta es bíblica, cuando Israel, que todavía era Jacob, tenía sus hijos y un rey de un
de un reino pequeñito, se acerca a Jacob y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dice, seamos nosotros como vosotros y vosotros como nosotros, y demos nuestras hijas a vosotros y vosotros daréis vuestras hijas a nosotros. Y están haciendo un pacto, pero el pacto lo están haciendo entre el rey y el patriarca. No lo están haciendo, no es que no, me he enamorado de este chico, me he enamorado de aquella joven, tal, lo que sea, y entre ellos hablan. No, sino que ellos, los grandes, de alguna manera están hablando para convenir en que se casen entre ellos, las familias, los jovencillos. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento incluso a veces ni siquiera era la joven la que escogía, sino que a lo mejor el joven, lo vemos también en algunas circunstancias, que el joven se acerca al padre y le dice, me gusta esa joven, esa doncella, ve y pídela para mí. Vemos eso con Sansón. Y entonces van y la piden. Hasta hace poco lo hemos visto también entre nosotros en el pueblo gitano. Cuando y aquí hay algunas personas que me pueden decir si es verdad o si es mentira, si me equivoco, ¿no? Cuando llega el chico y le dice, me gusta aquella moza, ve y pídemela. Y entonces va toda la familia o parte de la familia y van a pedirla. Y evidentemente se deja un margen en el que la doncella, la chica pueda decir sí o no, pero el padre no se la va a negar. Porque estamos aquí entre adultos, entre mayores. ¿Cómo me va a negar a tu hija? Hemos venido de bien. Eso está feo. Entonces, hay un margen en el que la doncella puede decir sí o no, pero de primeras ya han ido a pedirla. En este caso, vemos que culturalmente es algo así. Dios le dice, yo te escogí a ti, pudiendo haber elegido a tu hermano o a otro pueblo, pero te he elegido a ti. Dios le dice eso a Israel, Dios le dice eso. Porque Jacob era mellizo de su hermano Esaú, y Esaú nació primero, y podía haber sido el elegido, el escogido, pero no fue el elegido fue su hermano Jacob, que nació detrás. Así que vemos esto en el que dice, ¿en qué dices que me amaste? Dice, en que te escogí a ti. Porque el primogénito era el otro. El que de alguna manera por derecho legal de primogenitura que en aquella cultura tenían, era el primogénito, el mayor, el que tenía derecho a la herencia y a la bendición del padre. A la bendición que era una bendición sobre todas las demás bendiciones. Y que era muy importante porque la bendición que decía el patriarca era profética y tenía cumplimiento. Entonces, Dios dice, te escogí a ti y no a él. De manera que Jacob, habiendo nacido segundo, se llevó la bendición y también fue escogido por Dios. Y el primogénito fue desechado. Así que dice, en esto se muestra mi amor hacia ti. Pero no solamente hacia él, porque en la tierra había montones de pueblos en los que Dios podía haber elegido y buscado a uno. En una ocasión Dios le dice a Moisés, déjame, apártate y déjame que destruya este pueblo y de ti haré un pueblo mejor. Porque Dios puede levantar a un pueblo de donde Él quiera. Dios puede haberlo hecho de otra manera, de otra forma, con otra gente, pero escogió y eligió a Jacob y a toda su descendencia. A Abraham, Isaac, Jacob y a su descendencia. Los eligió para hacer un pueblo santo para Él, para hacer luz en medio de las naciones. Y entonces ahí está la relación entre el hombre, el esposo y la esposa. Dice, yo te he escogido a ti, te he amado a ti y te he tomado para mí. Entonces, luego en esta relación del esposo, la esposa, hay una queja de Dios con su pueblo y lo podemos ver en
En Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel capítulo 16 y del versículo 1 al 43. Puedes leerlo en casa si quieres. Es prácticamente todo el capítulo. Pero hay un montón de referencias a través de los profetas en los que le habla y le dice, te has comportado, con otras palabras, te has comportado de una manera infiel. Has sido desleal. Usa también esa palabra. Dice, has fornicado y has adulterado debajo de todo árbol frondoso. Te has ido detrás de los ídolos y de los dioses paganos, de aquellos dioses de Asera, de aquellos dioses de Baal. Te has ido detrás de todos ellos, dice, y has fornicado y adulterado. Y luego cuando se separa el reino, se separa Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se sigue llamando Israel, el reino del sur se llama Judá, que es donde está la tribu de Judá y Benjamín, y está Jerusalén, y el templo, dice, y empieza a hablar de como tu hermana, así has hecho tú también. Israel es el reino del norte, se separa y para que los hijos de Israel no fueran a Jerusalén a ofrecer sacrificio, entonces el rey tuvo una brillante idea. Y la idea tan brillante que tuvo es hacer otro lugar de culto que Dios no había dicho para celebrar allí sus sacrificios y sus ofrendas, sus rituales. Y luego, más tarde, pasando el tiempo, entonces los judíos de Judea, de la tribu de Judea y de Benjamín, del reino del sur, entonces se les ocurre hacer parecido que habían hecho sus hermanos. Se iban detrás de todo árbol, debajo de todo árbol frondoso, se iban a los montes en todo lugar alto y allí ofrecían incienso y allí ofrecían también sus sacrificios a otros dioses y de manera y de otros ritos y otros cultos que Dios no había dicho. Y eso Dios lo llama adulterio espiritual. Lo compara con un adulterio. Así como un hombre y una mujer deben amarse, respetarse y vivir en fidelidad el uno para con el otro, así de alguna manera Dios le estaba reprochando eso. Le estaba diciendo, como si te hubieras ido con otro hombre que no es tu marido, así has hecho conmigo. Yo soy tu Dios, yo te escogí, yo te amé, yo te abracé, yo he hecho de ti un pueblo santo, justo, te he dado unas leyes especiales, preciosas que nadie tiene, y tú me has dejado a mí y has ido detrás de otros dioses. Y en el Antiguo Testamento podemos observar cómo Dios tiene ese reproche continuamente contra su pueblo Israel. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Amén. Nosotros no somos israelitas, ¿verdad? Sonríe, Jesús te ama. Pero hemos venido a ser pueblo de Dios. Y Dios nos llama a ser un pueblo para Él, un pueblo santo, de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Diga gloria a Dios. No somos cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios. El pueblo que tiene al Dios verdadero. Pero no solamente tiene al Dios verdadero, porque los israelitas también tienen al Dios verdadero, pero tenemos al Mesías, al Salvador del mundo, a Jesucristo, que nos ha reconciliado con el Padre. Amén. Y nos ha hecho uno con Dios. Dice que no podemos llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así que ya no hay ni judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo. Todo aquel que tiene a Cristo ahora puede acercarse al Padre. Tiene acceso al trono de la gracia. Puede estar en un cara a cara con el Señor. Y ahora somos el pueblo de Dios. Pero nosotros no somos la esposa. Según la Escritura, en el Nuevo Testamento somos la novia.
¿Quieres encender aquí o algo, cariño? Puedes hacerlo si quieres. Se acerca Rui y enciende la tele. Ah, esa está encendida. Ah, está encendida. Está encendida. Guay, genial. Vale. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1 y verso 29, la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento de que la iglesia es la novia del Cordero. Israel es la esposa, es representada como la esposa de Dios Padre. Juan 1:29. Israel, el pueblo de Dios escogido para él, es representado como la esposa de el Padre. Pero ahora la iglesia es representada como la esposa del Cordero. Y el Cordero es Juan 1:29. Dice, he aquí el Cordero de Dios. Y eso lo está hablando de Jesús. La iglesia es representada, repito porque me he perdido, es representada como la esposa del Cordero. Y el Cordero está hablando de Jesucristo. Jesucristo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quitó el pecado del mundo? Es Jesucristo. ¿Vale? Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Repito, porque os celo con celo de Dios. Eso se lo dice Pablo a la iglesia de Corinto. Pues os he desposado con un esposo, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cuando está hablando del desposorio, está hablando del noviazgo, para presentárselo como una virgen pura a Cristo. O sea que es antes de haberse casado. Es de antes, es un compromiso que se hace como novios para luego presentársela como una virgen. Ok. Cuando vemos esto, vemos que la iglesia es la novia del Cordero. Dice en Apocalipsis, aquí está, capítulo 19 y versículo 7, dice, han llegado las bodas del Cordero. O sea que evidentemente llegará el día en que habrán unas bodas y se llaman las bodas del Cordero, cuando Jesús de alguna manera tenga ya la unidad perfecta con la iglesia. Ahora, vamos a hacer unas preguntas para reflexionar. ¿Sí? ¿Están aquí? ¿No se han ido? Vale, gracias. Bueno, puesto que Dios compara nuestra relación con Jesús como la de dos novios, desposados, comprometidos, hagámonos algunas preguntas para reflexionar. He hecho esta anotación, este énfasis en desposados y comprometidos, porque hoy la palabra novio no tiene mucha relevancia. La palabra novio hoy en día en nuestra cultura significa que es algo más que amigos. Y ya está. En la antigüedad un novio era un novio para casarse. Él tenía un compromiso para casarse. Igual que aún hoy vemos en algunas culturas que cuando un chico y un joven y una joven se hacen novios, hay un compromiso, hay un pacto, no solamente entre ellos, pero también familiar. Y es para casarse. Evidentemente, bueno, hay algunos matices, pero ahí está. Entonces, dice que ha sido desposada, comprometida con el Cordero. Ahora hagámonos estas preguntas. ¿Quién de los presentes se casaría con una persona orgullosa?
¿quién de los presentes se casaría con una persona mentirosa? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién de los presentes quisiera participación? ¿Sí? Diga, simplemente responda sí o no. O diga yo o no. Venga, vamos a probar. ¿Quién de los presentes se casaría con una persona descuidada en su aseo personal? Oh. ¿Quién de los presentes se casaría con una persona tacaña? ¿Quién de los presentes se casaría con una persona que sea fumeta, porrera, drogadicta? Pero ¿quién de los presentes se casaría con una persona irresponsable? ¿Quién se casaría con una persona iracunda? ¿Quién se casaría con una persona chillona, gritona? ¿Quién se casaría con una persona rencillosa? Gonzalo no dice nada. ¿Quién se casaría con una persona indisciplinada? ¿Hay alguien? ¿Quién se casaría con un cobarde? ¿Y con un egoísta? ¿Hay alguien? ¿Un ladrón? ¿Un borracho? ¿Un maldiciente? ¿Cruel? ¿Estafadora? ¿Infiel? ¿Quién se casaría con una mujer que le gusta ir detrás de los hombres? ¿Y quién se casaría con un hombre que cuando va de paseo con el hombre a su lado va mirando a todas las mujeres? ¿No hay nadie aquí? Entonces ahora yo pregunto, ¿por qué Dios, por qué Jesús, por qué el Cordero de Dios se casaría con alguien así? ¿Por qué Jesús se casaría con alguien así? Si nosotros mismos que somos imperfectos y que hemos practicado algunas de esas cosas, no las queremos, no las queremos en otra persona para que conviva con nosotros, ¿por qué el Señor va a querer algo así? Si bien el Señor ama al pecador, pero no le gustan esas cosas. Entonces, ¿por qué Dios en la boda del Cordero, cuando venga por su amada, por su esposa, por qué tendría que aceptar a alguien con esos defectos y esas cosas, esas cualidades que a nosotros mismos no nos gustan? ¿Perdón? Sí, el perdón existe. El perdón existe. Pero una cosa es que yo me quiera casar con alguien que no cambia. Ahí está el arrepentimiento. Pero ¿y el cambio? Ahí está. Esa es la palabra. Tiene que cambiar. Una cosa es el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz al lado de Jesús dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdón, Jesús no movió las manos. Le dijo, hoy estarás conmigo hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no le dio tiempo a más. Hubo un arrepentimiento sincero, verdadero. Pero la voluntad de Dios dice en Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 3. Perdón, Tito. Primera de Tito. ¿No tiene Tito? Es tesalonicense. Empieza por T. Ahí está. ¿Es esa? Capítulo 4 y versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Léalo conmigo.
La voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ahí está, me quedé enganchado. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que el perdón existe. ¿Amén? Amén. Gracias, Gonzalo. Pero después de recibir el perdón tenemos que buscar y seguir la paz y la santidad. Porque la persona que persiste en el pecado es una persona, dice en Primera de Juan, es alguien que no ha conocido a Dios. Y lo dice de la siguiente manera. Una cosa es el error, la tentación, la provocación, la opresión. Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros, porque todos hemos pecado. Todos. ¿Cuántos han pecado alguna vez? Mano arriba. ¿Cuántos han pecado alguna vez? Todos hemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado en alguna ocasión. Y aún hoy en día, en ocasiones pecamos todavía. Dice, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Aleluya, respira. Gracias, Padre. Ahora, a continuación, dice, todo aquel que, atención a esta palabra, practica el pecado, es del diablo. Porque el que ha conocido a Dios no practica el pecado. Para mí el ejemplo es sencillo. Imaginemos que esta mochila no es una mochila. Os voy a pedir que usen la imaginación. ¿Vale, Joanis? Esta mochila ahora es un cerdito. Sí, tiene boca. Mira. Esta imaginación ahora es un cerdito. Ahora, ¿estáis viendo al cerdito? Os he hipnotizado. No, borra eso. Es broma. Vale. Estamos imaginando que esto es un cerdito. Es que tengo que usar bien las palabras por la grabación. Estamos imaginando que esto es un cerdito. Y ahora lo lavamos. El cerdito viene sucio, ¿verdad? Lo lavamos. Ahora, el cerdito está limpio, ¿sí? ¿Os estáis imaginando el cerdito limpio? Y ahora vamos a soltar el cerdito y tenemos dos cuartos. Uno con barro y otro con pasto verde. ¿A dónde piensan ustedes que va a ir el cerdito? ¿Al cuartito de barro? ¿Sí? ¿Por qué? Es su naturaleza. ¿Sí? Ese es un cerdito perdonado. Una persona pecadora perdonada. Ha sido lavado, pero cuando lo suelta, otra vez vuelve al pecado, porque es su naturaleza. Ahora, vamos a coger ese cerdito, lo vamos a lavar y le vamos a cambiar el corazón. Le vamos a quitar su corazón y le vamos a poner un corazón conforme al de Dios, con su palabra escrita en los corazones. Y es un corazón de cordero. Sigue siendo un cerdito, pero su corazón es de cordero. Ahora vamos a soltar el cerdito lavado y siguen estando esos dos cuartos. El cuarto del charco, el cuarto del pasto verde.
¿a dónde va a ir el cerdito? Al pasto verde. ¿Por qué? Porque ahora su naturaleza es la de cordero. Tiene apariencia de cerdo, pero no es un cerdo. Así pasa con las personas. Cuando las personas hemos sido cambiadas, cuando le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona, nos lava, nos limpia, ¿sí? Pero si no ha cambiado nuestro corazón, seguiremos yendo al pecado, porque es nuestra naturaleza. La naturaleza pecaminosa está en nosotros, diga, está en mí. Amén. Pero ahora cuando Dios cambia nuestro corazón, nos hace una nueva criatura en Cristo, pone sus leyes escritas en nuestros corazones y un corazón sensible como el suyo, un corazón de carne, entonces ahora ocasionalmente, esporádicamente, de vez en cuando, puede ser que nos vayamos al pecado, pero no es nuestra naturaleza, no estamos cómodos. ¿Puede ser que alguna vez el cordero vaya al charco y se manche en el charco? Sí. ¿Pero se va a quedar allí revolcándose o se va a salir? Va a salir. ¿Por qué? Porque quiere limpio. No es su naturaleza estar en el barro. Así pasa con nosotros. ¿Puede ser que pequemos? Sí, pero no nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a levantar y nos vamos a ir. Porque no es nuestra naturaleza estar en el pecado, porque nos es incómodo, nos incomoda. Lo que antes nos gustaba tanto, ahora empezamos a aborrecerlo. Ya no me siento cómodo con eso. ¿Amén? Así sabe usted si ha sido cambiado y transformado en Cristo o todavía no lo ha sido. Examinándonos a nosotros mismos. ¿Me gusta el pecado? ¿Tomo placer en el pecado y busco el pecado porque es lo que me agrada? Entonces mi corazón no ha sido cambiado, no ha sido transformado. Pero cuando yo cuando yo alguna vez peco por lo que sea, ¿me siento a gusto ahí? ¿O quiero salir de ahí? ¿Estoy deseando volver a repetirlo o ya no quiero repetir eso? Eso es lo que nos dice dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está? Si está todavía, si tenemos el corazón, permitidme esta expresión, el corazón de cerdito o el corazón de corderito. Eso es lo que nos dice. Entonces el perdón está y tiene que estar, y gracias a Dios porque está. Gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios. Pero ahora la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nos ha puesto un corazón limpio y ahora nosotros buscamos la santificación. Por eso, en el tiempo de noviazgo está la excepción que yo no había dicho antes, que son los matices. Es que en el tiempo de noviazgo hay un compromiso en el que el noviazgo es para casarse. Pero si en el transcurso del noviazgo aún el chico o la chica ve algo que no le gusta de su futura pareja para casarse, entonces aún puede romper ese compromiso. Está el perdón, lo va a perdonar, pero yo con ese no me caso. No estoy loco. Soy bueno, pero no loco. Amén, sonríe, Jesús te ama. Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno, pero no está loco. Dios sabe con quién se quiere casar. Y nos ha escogido, nos ha tomado de lo peor del mundo, nos ha tomado y nos hace una nueva criatura. Para que ya no vivamos conforme a lo que vivíamos antes, sino que ahora vivamos de una manera distinta. Vamos a ver, ¿a quién le gustaría casarse con una persona honesta, sensata, prudente, que hable la verdad, bondadosa, valiente, empática, respetuosa, generosa, cuerda, que sea templada,
en su temperamento, disciplinada, fiel, responsable, comprensiva y humilde. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Dios viene, que el Cordero de Dios, el novio, Jesús, viene a por su esposa, a por su novia, para casarse. Y la quiere como a nosotros nos gustaría. Así. Así. Ahora, aquí está el tema. El título es El amor al esposo. Y la pregunta sería, ¿cuánto tú y cuánto yo amamos a nuestro amado, a Jesús? ¿Cuánto lo amamos? El tiempo de noviazgo no solamente es un tiempo de conocerse, es un tiempo de conocerse para buscar lo que le agrada y yo cambiarlo. Lo que le agrada a mi futura esposa y yo cambiarlo. Porque quiero agradarle a ella. Y en este caso la esposa, la novia del Cordero, debe mirar y observar qué es lo que le agrada a él para nosotros, la esposa, cambiarlo, para ofrecérselo, para dárselo a él. ¿Qué le podemos dar tú y yo a Jesús? ¿Qué tenemos nosotros para él? No hay nada en nosotros. Lo único que le podemos dar por amor es aquello que a él le gusta. Usted y yo hemos conocido el amor de Dios. Nos hemos enamorado y nos hemos cautivado de él. ¿Por qué? Díganme si así es tu Dios, si así es tu Jesús. Él es bueno, Él es humilde, Él es manso, Él es paciente, Él es templado en su temperamento, Él es verdadero, nunca miente, nos abraza, Él es disciplinado, Él cumple sus promesas. No nos abandona, no nos deja tirados. Es alguien que siempre ha estado con nosotros y que siempre estará con nosotros hasta el final. Es alguien que nos estima como a lo más precioso del mundo, siendo nosotros, habiendo sido la escoria del mundo, lo que nadie quería. ¿Es tu Jesús así? Si nos lo ha dado todo, ¿qué le podemos dar nosotros a Él? ¿Cómo no le vamos a dar, cómo no le vamos a corresponder en algo tan sencillo que nos pide? En algo, no nos pide millones, no nos pide algo grande, nos pide simplemente, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Si nos pide algo tan sencillo, ¿por qué no se lo vamos a dar? Sí que se lo vamos a dar, ¿verdad? ¿Cuántos se lo van a dar? Amén. Ahora, vamos a Apocalipsis, seguimos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 7 en adelante. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha amén. Así que la esposa, que es la novia, que cuando ha llegado la boda, la novia, la esposa, se ha preparado. No va de cualquier manera a las bodas. Se ha preparado. Tenemos un ejemplo bíblico en cómo en los tiempos de la antigüedad llegaban incluso a preparar a las mujeres que iban a ser
a las doncellas que iban a ser mujer del rey durante todo un año. 6 meses en aceites y en ungüentos y cosas así, y otros 6 meses en afeites de mujeres y en cosas de chicas, de las que os gusta, en todo eso. Durante todo un año. Y cuando se iba a presentar delante del rey, entonces le daban lo que pidiera para presentarse delante del rey. Así que dice que la esposa se ha preparado. Evidentemente aquí volvemos un poco a lo de antes. O sea, existe el perdón, la gracia está. Gracias a Dios por su gracia. Pero luego nosotros como esposa de la novia del Cordero tenemos que prepararnos para ese día. Hay que prepararse para ese día. No podemos presentarnos de cualquier manera. Ahí está, y ahí andamos, en el proceso. Hay que ir preparándose, hay que ir preparándose, hay que ir preparándose. Y ese proceso no puede parar, debe continuar hasta el día en que el Señor nos llame. Dice, vamos caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Quizá algunos seamos cortados antes, al principio del proceso, pero Dios ha visto el corazón que queremos el proceso, queremos la santificación y ahí estamos. Tenemos el corazón de cordero, no tenemos el corazón del cerdito, ¿se acuerdan? Tenemos el corazón del cordero y Dios ve el corazón que es un corazón de cordero. Porque hay quien dice, no, Dios ve el corazón, sí, y lo usan para excusa. Dios ve el corazón. Por eso, prepárate para ese día. Dios ve si te estás preparando para ese día. Te estás dando pasos para ese día. O lo estamos descuidando. Entonces, aquí está la clave. O nos preparamos o nos descuidamos. Si nos descuidamos, dice que entonces podemos descuidar una salvación tan grande. Si descuidamos nuestro corazón, nuestra alma, entonces podemos estar descuidando una salvación muy grande. Y no es eso lo que Dios quiere para ti y para mí. Y yo tampoco lo quiero para vosotros. Yo quiero que usted cuide su corazón y que usted se prepare para la boda del Cordero. Que usted esté preparado, que usted esté ahí andando el camino, andando el camino. Nadie dijo que sería fácil, pero dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos ha dejado esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el apóstol Pablo. Todo lo puedo en... Amén. Todo junto otra vez. Todo lo puedo en... Amén. Así que no vale rendirnos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos para la gloria del Señor. Amén. Seguimos, versículo 8. Esto es muy importante. Yo cuando lo estaba leyendo estaba de wow, qué cosa más chula. Dice, y a ella, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Anotación aquí. La palabra clave, concedido. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La palabra clave es concedido. ¿Por qué? Porque cuando una moza es virgen, va al matrimonio, se viste de blanco. El lino, ese era el blanco más blanco que había en aquel tiempo. No existían tantos tintes para hacer un blanco perfecto como podemos ver en la sudadera que lleva Ruth o la camiseta que lleva Gina. No existían tantos tintes para hacer un blanco perfecto. El blanco más blanco que había era el lino. Y ellos se vestían de blanco o lo más blanco posible, representando pureza. ¿Alguien conoce eso? Aún en nuestra cultura, en nuestros días llega eso, el blanco, significado de pureza.
de virginidad. Ahora, nosotros, en otro tiempo, habíamos ido detrás de los otros dioses y de otras cosas que idolatrizábamos en nuestro corazón y espiritualmente habíamos fornicado y adulterado con ellas. No merecíamos vestirnos de blanco. Pero nos ha lavado con la sangre de Cristo, nos ha redimido con su sangre, nos ha justificado, nos ha santificado, ha hecho de nosotros una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y nos ve desde un prisma de pureza, integridad y fidelidad. Y entonces se nos concede, por gracia, vestirnos como una virgen pura, santa y sin mancha. ¿Amén? Que no tiene de qué avergonzarse. ¡Wow! ¡Ah! ¡Aleluya! Siguiente versículo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Amén? Así que hermano y hermana, bienaventado eres si eres llamado a las bodas del Cordero. Si eres llamado, eres bienaventurado. Así que pon tu mirada en el galardón, pon tu mirada en el premio, pon tu mirada en ese día, en esa fecha, porque va a llegar, va a venir. Y nosotros, la iglesia, debemos estar preparados. Usted personalmente debe estar preparado para ese día en que Él vendrá por su iglesia y entonces tendrá una comunión íntima con Él. Será uno con su iglesia. ¿Amén? Y tú no te quieres quedar fuera, ¿verdad que no? Amén. Así que ponte en pie un momento. Dale gracias al Señor. Dile gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación, la redención. Gracias, Señor, porque nos aconsejas y nos animas a que busquemos y nos preparemos para ese día, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo aquí presente y el que verá luego, Señor, nos estará viendo por redes sociales. Lo bendigo, Señor, y te pido, Padre, sigue limpiando, sigue purificando y no dejes, Señor, no termines la obra. No dejes a medias la obra que empezaste un día en nosotros, sino que termina, Señor, la buena obra que comenzaste de santificación, de purificación y de perfeccionamiento. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a acabar con una canción. Dale un aplauso al Señor.